Bueno, para el día de hoy lo que vamos a realizar en primera instancia va a ser añadir nuevos directorios a nuestro proyecto. Vamos a crear nuevas carpetas que van a estar trabajando aquí dentro del proyecto. Las indexaciones, las carpetas correspondientes a, a lo que refiere a las URL, a las ubicaciones que estamos mencionando en nuestras páginas. Dentro de las páginas, dentro de la tabla páginas, cuando ejecutamos, por ejemplo, el /* from b permisos, tenemos el campo de página ubicación, que vendría a ser aquí /cuarto, /compra pedido, por ejemplo, compra orden, compra ajuste, entre otros. Entonces, esos datos principalmente están almacenados en la tabla páginas, en el mismo campo, página ubicación. De aquí vamos a crear estos directorios correspondientes, es decir, la carpeta compra, la carpeta cobro, archivo, configuración. ¿Por qué? Porque si actualmente nos dirigimos a uno de los enlaces va a mostrarnos este error. Error 404, página no encontrada. O sea, para evitar eso, vamos a dirigirnos. Pueden realizarlo desde dos puntos. Uno que es con el navegador, el explorador de archivos del sistema operativo que tienen, o desde la carpeta del NetBeans. Vamos a hacer un ejemplo en cada uno. En el caso del NetBeans, le damos directamente en Nuevo, Carpeta, colocándonos, posicionándonos aquí en la opción de Source Files. Carpetas, por ejemplo, compra. El otro método sería desde el explorador de archivos, que es directamente dirigiéndonos a la ubicación de nuestro proyecto, ingresamos y en el directorio principal ya le vamos a añadir nueva carpeta, cobro. También necesitamos aquí la carpeta archivo y la carpeta configuración. ¿Por qué creamos estas cuatro carpetas? Para que puedan existir estos directorios que estamos mencionando nosotros para nuestros archivos. Eso sería en una primera instancia. Si pueden crear esas carpetas, serían archivo, archivo, cobro, compra y configuración. ¿Alguna duda con respecto a este paso? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Bueno. Profe, eso así mismo también sería para después la parte de ventas y eso también, ¿verdad? Exactamente, si llegamos a tener un módulo más, en base al nombre que nosotros lleguemos a definir acá en la ubicación de nuestros archivos, le ponemos, por ejemplo, si nuestros módulos son cobros. Aquí, por ejemplo, vamos a insertar uno más, insert into módulos, y los valores vendrían a ser, por ejemplo, 5 en cuanto a la descripción, ventas. En cuanto al icono, por el momento voy a dejar vacío. En cuanto al estado va a estar activo. La auditoría vamos a dejar vacío. Y en cuanto al orden, suponiendo que va a ser en el quinto orden. Values. La sintaxis values hace falta aquí. Vamos a crear entonces una página para ese quinto módulo. Podríamos realizar de la siguiente manera. Insert into páginas. Y los valores correspondientes serían el código 11.
Pedido de venta, un decir nada más. No, vamos a mezclar nosotros para nuestras prácticas, pero a modo de ejemplo va a estar esto. Entonces aquí en la ubicación le vamos a decir que queremos en la raíz del proyecto cuarto, en la posición o en la carpeta venta y suponiendo que fuese pedido. Entonces, para que esto sea válido, para que esta URL me reconozca, lo primero que yo necesito es, dentro de mi carpeta cuarto, dentro del proyecto cuarto, crear una carpeta venta. Entonces ahí nosotros le creamos una nueva carpeta venta en la raíz del proyecto. No es que va a estar esto dentro de configuración o dentro de cobro o dentro de archivo, sino que nosotros acá le estamos diciendo que queremos que sea el proyecto, la carpeta inicial venta y la subcarpeta pedido nuevamente. Entonces, para que esta URL sea válida, lo primero sería aquí crear un subdirectorio, un directorio venta, y por dentro nuevamente lo que vendría a ser el pedido. Lo que ahora en primera instancia hicimos fue crear las carpetas principales, archivo, cobro, compra y configuración. Esto es solamente para el ejemplo respondiendo a la pregunta del compañero. Gracias, profe. ¿Vale? Una vez que tenemos esas cuatro carpetas principales, vamos a fijarnos en la subcarpeta que estamos definiendo. Para la carpeta compra decimos que va a haber pedido, orden y ajuste. Entonces, dentro de la carpeta compra volvemos a crear los subdirectorios. En este caso va a ser pedido, orden y ajuste. De esta manera. Ahora bien, dentro de la carpeta archivo, nosotros dijimos, o vamos por cobro. Cobro dijimos que va a tener cobro y cuenta. Entonces nos dirigimos a la carpeta cobro, al directorio cobro, y allí agregamos eso. El cobro y cuenta. Para que la URL ingrese en estos directorios, para que sean válidos estos archivos. Ahora, para el directorio archivo dijimos que va a tener país, ciudad y persona. País, ciudad y persona, entonces. Para nuestro directorio de configuración dijimos que van a haber los subdirectorios sucursal y perfil. Entonces dentro de configuración vamos a crear las carpetas sucursal y perfil. Ahora bien, ya están creados todos los directorios. Pero al ingresar, por ejemplo, en ciudades, va a mostrarnos de esta manera por el momento. ¿Por qué? Porque no encuentra un archivo index.php como para levantar directamente ese archivo. Entonces, para no visualizar esta indexación, porque aquí lo único que va a dar es retroceder en carpetas e ir navegando. ¿Por qué? Por tratarse de un servidor Apache, en caso de no encontrar ningún directorio principal, ya sea con la extensión PHP u otras extensiones, lo que realiza es listar los directorios en los que se pueden acceder desde el directorio que estamos actualmente ubicándonos. Ahora mismo estamos en cuarto archivo, entonces nos lista el resto, que son ciudad, país, persona. Para evitar que nos muestre este pantallazo, lo que vamos a hacer nosotros es, por ejemplo, dentro de archivo ciudad, vamos a añadir un archivo con la extensión PHP bajo la denominación index. Entonces sería nuestro index.php. Si ahora mismo nos dirigimos a la misma ubicación, refrescamos eso, ya nos muestra en blanco. ¿Por qué? Porque nuestro archivo actualmente está en blanco. Si ahora nosotros le damos echo hola mundo, allí ya se va a estar visualizando eso.
A este mismo archivo se puede acceder de dos maneras. Al tratarse de un servidor Apache con la extensión PHP habilitada, podemos acceder listando de esta manera directamente o especificando que queremos ver el index.php. De las dos maneras es válida. Ya queda a criterio de cada uno si quieren trabajar de esta manera. Ventajas y desventajas. La ventaja, en nuestro caso que ya conocemos y sabemos que va a trabajar de esa manera, es que no le vamos a estar mostrando directamente qué extensión se está utilizando, qué extensión se está aplicando. La desventaja, que en el momento de desarrollo, si nos olvidamos qué extensión de archivo estamos usando, que sería más conveniente especificar allí que es al index al que estamos ingresando. Pero ya es una ventaja y desventaja del punto de vista que quieran tomar cada uno, nada más eso. Al menos particularmente me suelo manejar un poquito más de esta manera. Incluso este archivo inicio.php podríamos nosotros, en evitar mostrar de esa forma, crear un directorio denominado inicio y directamente dentro de esa carpeta de inicio agregar el index en el que incrustamos este código que está dentro del archivo inicio.php. O sea, esa es una estrategia nomás. Como estamos haciendo prácticas distintas, nada más es que estamos trabajando acá con el inicio.php y dejando en claro la extensión. ¿Por qué? Porque si nosotros no le ponemos eso, no va a encontrar. Esto va a buscar como directorio. Si ponemos HTML, tampoco va a encontrar porque esto ya es especificando un archivo a un archivo en sí. Solo por eso lo de inicio.php. Por si es que alguien consulta por qué en inicio, entonces sí le decimos acá la extensión y en los index no, porque el servidor Apache da esa facilidad. Al trabajar con un proyecto sobre el lenguaje PHP, para no tener que sí o sí especificar aquí la extensión. También hay otros lenguajes que realizan lo mismo. Para no tener que poner todo el tiempo acá index.php, entonces directo apuntamos al directorio y si existe un archivo con la denominación index de la extensión PHP, es que busca directo eso. Ahora bien, si este no se llamaba index, index uno nomás nosotros recargamos, va a listarnos nomás otra vez acá todos los directorios disponibles. Y allí sí, cuando queremos ingresar a esto, sí o sí se va a ver la indexación, o más bien dicho, sí o sí se va a ver la extensión. Solamente cuando se llama index.php dentro del directorio es que ya toma directo al ubicarnos allí. Entonces vamos a dejar nomás otra vez como index, recargamos, entonces ya toma ese archivo para visualizar en una primera instancia dentro del directorio. ¿Se entendió alguna duda? ¿Está claro hasta Profe, esa parte? profe, ese index, entonces hay que crear en cada carpeta, entonces a la hora de ir creando. O sea, por ejemplo, va a haber un index para la parte de compras, otro index para cobros y así sucesivamente. Dentro de nuestras carpetas, nosotros para nuestra programación vamos a tener más de un archivo luego. Y el primero va a ser el index. Pero eso vamos a trabajar con una plantilla. Justamente acá como con la plantilla referencial, el código que ya está en esta página vamos a estar utilizando para ese index. Por eso nada más que no le digo ya que crear, pero sí, vamos a crear un index en cada una de los directorios. Incluso este de ahí saliendo completamente acá del tema, entre un paréntesis enorme, esto no va dentro de nuestro proyecto, pero vamos a mostrarle nomás un ejemplo de lo que también podremos llegar a hacer con el tema de los índices del archivo index, es el siguiente. Bueno, comúnmente, vamos a renombrarle a este, vamos a ponerle index 1. Vamos a dirigirnos, esto es otro proyecto, este no es nuestro proyecto, les aclaro, es otro proyecto denominado Retech. Aquí dentro del directorio archivo, si trabajamos sin un archivo index dentro del directorio archivo, por ejemplo, y espero no confundir más, pero es solamente a modo de ejemplo, ¿qué sucede? Lista aquí completa todas las subcarpetas que se encuentran dentro del proyecto. Y para evitar esto,
dentro de ciertos directorios incrusté yo un código nuevamente acá, que si intenta indexar eso, o sea, listar todos esos directorios, que le lleva al inicio. Pero necesariamente tiene que llamarse index.php para dar ese efecto. Entonces, si alguien por URL viene y entra en rettech archivo, directo le lleva otra vez al inicio.php. O ahí ya depende de cada uno. Si quieren le podemos dar acá un sesión, sesión start, sesión destroy, es, no va a ser un castigo, ¿verdad? Pero va a ser como una advertencia nada más de que debe iniciar sesión. O sea, si intenta hacer eso del tema de URL, que le cierre luego la sesión. No es la gran cosa, ¿verdad? No hay así un wow, pero por lo menos como para que entienda que no tiene que andar listando carpetas o ingresando o intentando ingresar en carpetas que no corresponden, que no le corresponden. Eso, por ejemplo, con archivo ya está así. Ya le pusimos inicializamos la variable de sesión y destruimos toda la sesión nuevamente. Y le reubicamos, le redirigimos a inicio. Pero en inicio, ¿qué pasa? Hay una validación que verifica si no tenés sesión, te tira otra vez al tema este de al logueo, se me fue la palabra. Te tira el logueo y con el mensaje de que debes iniciar sesión. Entonces, si alguien intenta con este código, destruyendo la sesión cuando ingresan por URL a nuestra carpeta nada más, entonces lo que hace es, le destruye la sesión y le tira a la pestaña, a la pantalla de logueo, como para que vuelva a loguearse. Incluso ahí podemos incrustarle un poco más de mensaje, decirle que no ingrese por URL o cuestiones así. A ver, entonces en ese caso, por ejemplo, no le vamos a destruir la sesión, si vamos a tener que iniciar. Vamos a guardar en la variable de sesión un mensaje. Esa modo de práctica nada más les especifico luego eso. Funciones, inicio, 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 inicio. En realidad en el archivo sesión.php un mensaje de advertencia. Le vamos a decir, no debes ingresar a esta URL. Ay, con más ganas sí que iban a empezar a probarlo. No debe ingresar a esta URL. A ver, nuestro índice incluye el mensaje, pero creo que no verificaba, o sí verificaba. Sesión start, sesión mensaje. A ver si copiamos bien. Bueno, creo que con este tema de inicio, luego era que tenía con el tema de los mensajes. Archivo, no, no nos trae nuestro mensajito ahí. Hay algo que no le está gustando a la posición. Pero podemos llegar a personalizar de esta manera los mensajes, aunque acá al visualizar incluso las sesiones posteriores al mensaje, es cierto. Bueno, va a haber otras alteraciones más que habría que agregarle acá a nuestro proyecto para mostrar ese tipo de mensaje. Pero acá en líneas generales lo que haríamos es redirigirle a otro archivo, a otro directorio, evitando que pueda llegar a listar, a visualizar nada más los directorios, los demás directorios. Y todo eso realiza solamente si el archivo se llama index.php. Si tiene otra denominación, por ejemplo index1, cuando nosotros intentamos ingresar a ese directorio va a listarnos. ¿Por qué? Porque no va a encontrar un archivo
bajo la denominación index.php que pueda levantar y enmascarar o visualizarse. ¿Se entendió esa parte? Esas son las cosas que podrían ir después ustedes agregándole a sus proyectos, practicando ahí cómo emitir en las notificaciones, almacenar esa variable de sesión, y ya vendría, ya depende de cada uno. Incluso ese tipo de código yo le llegué a incrustar acá en las carpetas estilo. Dentro de los estilos, entonces en vez de visualizar el estilo, le redirige nomás. También en el tema de configuración, también en la carpeta de archivo, en casi todos los directorios en donde no tendría que el usuario visualizar o andar navegando, ingresando por la URL nada más. El- entonces lo siguiente sería añadirle esas subcarpetas correspondientes. Dentro de archivo, todas las carpetas, dentro de cobros, las carpetas correspondientes, lo mismo para compra y para configuración. Si ya tienen hasta ahí, para continuar, ¿o alguna duda con respecto a este punto? ¿Se ve la pantalla? ¿Se escucha ahora? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, ya está ya. Perfecto. Ahora continuando. Por cierto, el día de hoy vamos a estar desarrollando hasta las 19:30 la clase. En- Entonces vamos a avanzar así un poquito sobre la hora, por decirlo de alguna forma. Para nuestras referenciales, ya vamos a iniciar ya con la referencial. La referencial país, nosotros ya le habíamos creado lo que vendría a ser la función almacenada en la base de datos. Esa función tienen a mano, ¿verdad? LSP países. Esta función SP países. Todos tienen esto, ¿verdad? Llegamos ya a añadir en horario de clase. Aunque Sí, se también, llegó a crear. perfecto. Aunque también durante o sea, mediante los backups, todo eso está también. Entonces, para países, vamos a iniciar con esa referencial. Dentro de país, vamos a tener un archivo que va a ser la extensión index.php. Index.php. Dentro de index.php vamos a tener el código que está en la plantilla referencial. Este archivo plantilla referencial, así tal cual vamos a copiar y pegar aquí. Para nuestra plantilla referencial estaríamos utilizando esto. ¿Qué es lo primero que vamos a modificar? Bueno, actualmente si nos dirigimos a nuestro menú, dentro de nuestro menú, en archivo países, va a figurarnos de esta manera. Referencial, plantilla referencial, copyright. Así en blanco. Si pueden probar por favor eso. Dentro del archivo index vamos a incrustar todo lo que contiene nuestra plantilla referencial.
¿Estamos ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, acá dentro de nuestra plantilla referencial vamos a ir incluyendo los archivos que necesitamos. Vamos a abrir una etiqueta PHP y vamos a incluir nuestra conexión, nuestro archivo conexión.php. Aquí vamos a prestar atención al hito que vendría a ser la ubicación de ese archivo conexión.php. Actualmente nosotros estamos ubicados, vamos a hacer eso desde el directorio por una parte y la misma explicación también. Nosotros estamos en este directorio, en esta ubicación. Cuarto, archivo país. ¿Cuántos retrocesos de carpeta necesitamos para irnos a la raíz del proyecto? Necesitamos 2 retrocesos. Una vez que retrocedimos 2 veces, encontramos acá nuestro archivo conexión.php. Esto mismo que yo acabo de realizar, vamos a simularlo con nuestro código. ¿Cómo realizamos eso? El retroceso de carpeta lo realizamos como .. Esto es un retroceso de carpeta. Ahora otro retroceso de carpeta, .. Entonces va a buscar 2 directorios atrás el archivo conexión.php. ¿Se entendió bien? Sí, profe. Perfecto. Lo mismo vamos a realizar con nuestro archivo sesión.php. La conexión y la sesión vamos a incrustar en este archivo de index principal. Lo siguiente, vamos a dirigirnos a la línea 23, donde tenemos la división wrapper. Debajo de esta división wrapper, pero sobre la división content wrapper, al igual que nuestro archivo de inicio, pueden guiarse también por el archivo de inicio, vamos a incrustar lo que vendría a ser la cabecera y el menú. Entonces aquí vamos a abrir una etiqueta PHP y le vamos a decir include y la misma cosa. Nuestro archivo de cabecera y menú, ¿dónde se encuentran? Nosotros actualmente estamos aquí. Retrocedemos 2 veces y allí tenemos cabecera y menú. Entonces lo mismo, incluye 2 puntos barra, un retroceso, 2 retrocesos. ¿Qué archivo queremos? Cabecera.php. En la misma ubicación se encuentra menú.php. Entonces una vez que después recarguen, ya tiene que traerles acá. Acá en sesión T, así directamente. Cabecera y menú.php vamos a incrustar allí. Le pueden agregar y probar en la interfaz. Esto es dentro de la carpeta país.
Una vez que incrustemos la conexión, la sesión en la cabecera del menú, aquí en la parte que habíamos puesto como referencial, que vendría a ser este título grande, vamos a cambiar por países. En donde dice plantilla, vamos a especificar el nombre del menú, que vendría a ser archivo. Archivo, y donde dice referencial, vamos a especificar el, el archivo en sí, o sea, el nombre de la página en realidad. Entonces, cuando nos vamos a archivo, países, nos da la etiqueta aquí países, archivo y países también. ¿Alguna duda hasta ese punto? No, profe. Perfecto. Sería ir enmascarando acá la plantilla que estábamos agregando. Profe, Señor, ¿qué línea fue exactamente la que copiaste de inicio? no copiamos nada. Era solamente para ubicar dónde está, tiene que estar la cabecera y el menú. Ah, Así en inicio, por ejemplo, para fijarnos, habíamos colocado aquí. Tenemos la división Class Wrapper, tenemos la división Content Wrapper. Y entre esas dos líneas incrustamos la cabecera, el menú. Solo a modo de referencia. Si querés, también te va a servir, pero tendrías que volver a agregarle los retrocesos de carpeta y hasta podría ser más factible tipear nomás ya en este punto. Solamente a modo de ubicarnos dónde exactamente habíamos incrustado la cabecera y el menú es. dale. Entendí más. Gracias, profe. ¿Vale?
Bueno, para lo siguiente vamos a vamos a manejar unos cuantos archivos aquí dentro de nuestra carpeta país. El primer archivo que vamos a manejar va a ser un archivo denominado panel-datos con la extensión PHP. Todos estos archivos van a ser con la extensión PHP inicialmente. Panel datos. También vamos a necesitar un archivo en que vamos a denominar panel agregar. También otro archivo al que vamos a denominar panel modificar. En panel agregar vamos a estar incrustando el código que vamos a utilizar, que se va a ejecutar cuando nosotros queramos agregar un país. En el panel datos vamos a incrustar el código que se va a ejecutar o que vamos a visualizar aquí, el panel principal, donde se va a listar todos los países de nuestra base de datos. El panel modificar, o sea, dentro del panel modificar vamos a incrustar el código que necesitemos cuando vamos a modificar uno de los países, para que se despliegue un modal distinto nuevamente. Aparte de esto, vamos a necesitar, o más bien dicho, vamos a aplicar nosotros un archivo grabar.php. Este archivo grabar.php va a contener la conexión, o más bien dicho, la manera en la que vamos a invocar a nuestra función conectando a nuestra base de datos. Es decir, desde ese archivo vamos a hacer el select sp países y enviándole los parámetros correspondientes. Aparte de todo esto, bueno, estos 5 archivos van a ser de la extensión PHP y vamos a tener un archivo con la extensión de Java, con la extensión JS. Desde filtros JavaScript, en HTML5/JavaScript se encuentra también la extensión que vendría a ser JavaScript File. Eso sí, es que no les trae ya acá con el clic derecho nuevo como una de las opciones. Pueden entrar aquí en la opción otros y la categoría es HTML5 JavaScript. Este archivo que vamos a crear nosotros va a denominarse funciones. Funciones JS. Funciones el nombre y .js es la extensión. Los otros son todos con la extensión PHP. Si le pueden agregar eso. El index ya tenemos, el resto es lo que le vamos a agregar. Profe, ¿cómo hiciste para crear? Clic derecho nuevo y JavaScript file, o es un JS. Si no encuentran, entran en otros y la categoría es HTML5/JavaScript. Dale, gracias. Bueno, ¿alguna duda hasta este punto? ¿O se entiende bien? ¿Se entiende, profe? Perfecto, gracias. En el index por el menú, ¿podrías compartir una imagen del error que te lanza David?
Y si puedes compartir pantalla, mejor. Igual si querés compartir el audio, hablar también no hay problema. Clase conexión en cuarto menú.php. Archivo país. Cuarto archivo país index.php. Puedes abrir tu archivo menú.php. Esa conexión está bien más abajo. O sea, más arriba sería en realidad class conexión no se encuentra en menú.php. Las ubicaciones podemos mirar. Ese donde está 2.2 barra menú.php está bien. Y más arriba, en la primera parte es lo que le está faltando todavía. Incrustar ahí la conexión y la sesión. En el index, acá al empezar le pusimos conexión y sesión. Bueno, a ver. Panel datos, ya. Dentro acá de nuestro archivo grabar.php, lo que vamos a hacer es incrustar el código que vamos a estar utilizando para almacenar en la base de datos. Lo primero, vamos a incluir nuestra conexión. Vamos a decirle include conexión, perdón, dos veces vamos a retroceder de carpeta por la ubicación en la que estamos, conexión.php. La conexión y la sesión, los dos. Abajo vamos a crear nuestra variable de conexión en la que vamos a definir nuestra clase en su método conectar. La clase conexión en su método conectar. Los códigos que necesitamos, los datos que necesitamos para nuestra función son el código de país, la descripción, gentilicio, el código de país, el usuario y la operación. Acá este código primario sería el ID país. Y esto otro es el código que vendría a ser, por ejemplo, más 595. Entonces vamos a declarar estas variables. Nuestra variable ID país, que va a ser igual a lo que vamos a estar recibiendo en este archivo a través del método post bajo la denominación ID país. De esta manera. Lo mismo para la descripción. Entonces sería aquí país descript bajo la denominación país descript. También va a suceder para gentilicio, país gentilicio y bajo la denominación país gentilicio. Código. Código y nuestra variable país código. Aparte de esto, necesitamos el usuario. En el caso del usuario, no vamos a recibir por el método post, vamos a capturar directamente nuestra variable de sesión. Y sería en el campo uso un nombre. Ejemplo, uso login, creo que utilizamos nosotros. Mirar en nuestra base de datos eso, a modo de asegurar. Uso login. De la variable de sesión uso login. Aparte de eso, nuestra variable operación
que sí recibimos a través del método POST, que le vamos a estar enviando a través de desde otro archivo bajo la denominación operación. ¿Recuerdan cómo habíamos enviado estos archivos a través del método POST para nuestro inicio, perdón, para nuestro login? Acá nosotros recibíamos por el método POST y almacenábamos en una variable usuaria, en otra variable contraseña. ¿Cómo hacíamos eso? Desde el index principal dentro de un formulario con el método POST enviábamos y la referencia sería la propiedad name. Con la propiedad name definíamos el nombre que le va a corresponder a esa variable. Similar a eso también, pero en este caso vamos a estar apuntando a nuestro archivo grabar.php. ¿Qué vamos a hacer con estas variables? Vamos a generar una conexión a la base de datos a través de grabar directamente. Acá ya va a ser pgquery, le pasamos la conexión y le decimos select sp países, abrimos paréntesis, con los parámetros correspondientes. En este caso ya no usamos pgfetch_all. ¿Por qué? Porque no queremos nosotros recibir retorno de esto como registro, sino en líneas más abajo le voy a explicar que vamos a recibir raíz noticia y raíz set. El CLSP países necesita que le enviemos el código de país, necesita la descripción, en este caso entre comillas simple, y le decimos país de script, haciendo referencia a esta variable que está llegando a través de esta variable. Coma, entre comillas simple nuevamente, el gentilicio, país gentilicio, coma, entre comillas simple, país, código, coma, el usuario, variable usuario, coma, y la operación que es un valor numérico. Acá definimos como valores numéricos el código de país, o sea, el ID país, y la operación. El resto son todos varchar, el resto pasamos entre comillas simples. Todo esto entre comillas simples, a excepción del ID país y de la operación. ¿Qué va a retornar esto? Va a retornar true o false. Si retorna true, significa que llegó a su flujo sin ningún error. Si retorna false, significa que hubo un error por el camino, por decirlo de alguna forma. Entonces vamos a verificar if else. Si todo fluyó normal, es decir, grabar retornó verdadero, quedó como true, no hay un falso allí, es un valor booleano, vamos a imprimir echo. ¿Qué va a retornar nuestro archivo? El pglas notice. El pglas notice tiene una pequeña, ¿cómo podríamos llamarlo? Una condición, un parámetro que sí o sí hay que pasarle, que es la conexión a la base de datos. ¿Dónde nosotros tenemos la conexión a la base de datos? En la variable conexión a través de la clase conexión en su método conecta. Entonces allí ya nos facilita y directamente le pasamos a eso. Si esto retornó todo, nosotros en teoría tendríamos que recibir una noticia, un raíz notice que especificamos acá nosotros en nuestra función en la base de datos. Si nosotros no le emitimos esto, simplemente esto va a retornar vacío, no se va a visualizar nada en pantalla. Pero si cargamos el raíz notice cuando culmina una de las acciones, eso sí se va a capturar y se va a poder visualizar. No va a crear error directamente, solo que no vamos a ver el mensajito que queríamos mostrarle si es que no le ponemos. En caso contrario, vamos a emitir el pglas error. El pglas error tiene la particularidad de que no es necesario enviarle la conexión, sino que la última o el último array exception, sea cual sea la cantidad de conexiones que haya, solamente la última que quede grabado o registrado para el proyecto, para la base de datos a la que estemos apuntando, ya va a capturar automáticamente. En el PG las noticias sí especificamos el archivo de conexión o la variable de conexión, más bien dicho los valores que retornan la conexión, y en el caso del PG las error no hace falta, va a capturar directamente el último. Y eso sería para nuestro archivo de grabar.php.
Posteriormente a esto le vamos a concatenar un texto, a esto también, para diferenciar de la interfaz, pero ahora mismo sería estos los datos que le vamos a estar, de esta manera vamos a estar trabajando con nuestro grabar.php. ¿Algunas dudas hasta ahí? Profe, ¿será que puede llevar hasta la derecha para ver cómo termina? Ahí se ve. Hasta este punto coma nada más. Después del paréntesis hay un punto y coma, Ah, por si no se ok. ve todo en la pantalla. Bueno, les voy a pasar hasta este archivo de grabar.php. Nos estaríamos encontrando el lunes a las 18:30. En todo caso, una consulta así a nivel general. Más temprano les va a ser muy complicado. A las 18 o trabajan y a las 18:30 recién tienen mayor posibilidad de conexión. Complicado, profe. Yo al menos casi las 7 Mi, lo llevo. Sí, mi caso también difícil, pero pues yo generalmente suelo salir 6, 6:30 luego y por el prácticamente me camino. conecto por el celular ahí para poder participar en las clases y cuando llego a caso hago las pruebas de lo que se estuvo viendo. Bueno, entonces a las 18:30 nos mantenemos entonces para el lunes. Les voy a Dale, estar profe. pasando en las nuevas carpetas y ya dentro de esa carpeta de país, por ejemplo, ya va a estar ya estos archivos. Nos estaríamos viendo nuevamente el lunes entonces. Dale, muchísimas Profe, y gracias. también vas a pasar lo que hiciste en la parte de base de datos, ¿verdad? En la base de datos, LCP no, países. ese está luego en la base de datos, en las clases anteriores ya. En la base de datos no alteramos nada todavía. Lo único que mostré era para el compañero el tema de módulos, pero eso descartamos nomás, o sea, era solamente a modo de ejemplo. Ah, dale, profe, gracias. Perfecto. O sea, en la base de datos no hay nada nuevo, la función ya estaba, está en los, ¿cómo podríamos llamarlo? En el último backup, en el archivo de ayer que subí en texto plano ya está eso, ya está incrustado ahí la función. Bueno, nos estaríamos viendo el lunes nuevamente entonces. Dale, profe, muchas gracias. Dale, Dale, profe. perfecto. Gracias. Si pueden enviar su mensaje al